Bienvenidos al ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. El día de hoy presento al doctor Eduardo Sánchez Soto, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, adscrito al Instituto de Computación. Es ingeniero en telecomunicaciones y maestro en señales, telecomunicaciones, imágenes y radar. Cuenta con el doctorado con especialidad en señales e imágenes. Dentro del marco de proyectos europeos, trabajó como postdoctorante en la Universidad Técnica de Creta en Grecia, en la Universidad de Toulouse III Paul Sabatier, en France Telecom y en el CNRS en Francia. Ha impartido clases en Argentina, Francia y México. Actualmente enfoca su trabajo en modelado probabilístico aplicado a la inteligencia artificial. En sus artículos publicados, utiliza técnicas de la inteligencia artificial, la función, la información y el procesamiento de señales en el área de análisis biométrico con especial énfasis en la modalidad del habla. Ha participado en las evaluaciones e identificación y verificación del locutor, así como la identificación de lenguas organizadas por el NIST. Con ustedes, el doctor Eduardo Sánchez Soto. Hola a todos, para mí es un gusto estar aquí en la Universidad Tecnológica de la Mixteca y compartir con ustedes que se encuentran en sus casas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es apasionante. El tema es la identificación de personas. Es increíble la capacidad que tenemos para identificarnos. A la hora de convivir es una parte esencial el identificar a una persona y a otra, sobre todo cuando son parte de nuestra comunidad. La forma en la que identificamos a una persona no solamente se basa en la cara, también utilizamos otras de las características, como podemos ver aquí en la imagen, la posición, las actitudes, la forma en la que se mueven. Esta persona seguramente la reconocerán gente mayor, sin embargo, al final de la plática veremos quién es. Desde que somos pequeños, recién nacidos, tenemos una capacidad increíble para identificar a una persona que no hemos visto nunca en la vida. Hemos estado dentro del útero y nunca hemos visto la cara de nuestros padres. Sin embargo, solamente con el oído, con los olores, podemos identificar a una persona. El día de hoy vamos a hablar de todas esas características que nos permiten identificar a una persona y no solamente la cara, ¿sí? Las aplicaciones de esta importante técnica son variadas. Desde que llegamos a nuestra casa, ¿sí?, tenemos nuestro dedo solamente para entrar y poder acceder a nuestra casa, en lugar de utilizar la llave. Cuando llegamos al aeropuerto, antes utilizábamos un boleto. En ese boleto estaba inscrito nuestro nombre y necesitábamos una identificación extra para poder entrar al avión, abordar y despegar. En la actualidad no necesitamos más que la cara para poder volar, ¿sí? Es increíble cómo las identificaciones biométricas han cambiado la vida. Los teléfonos celulares tienen ahora la capacidad de leer la huella digital. En ese dispositivo tan pequeño tenemos guardadas tanta información que no queremos que nadie pueda entrar a verla. Las redes sociales, el Twitter, el Facebook y cada una de estas aplicaciones requieren de un password. La mayoría utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, la fecha de nacimiento, ABC, el día de cumpleaños de nuestra novia. Para recordar cada una de ellas es increíble. No lo podemos hacer. ¿Qué mejor que utilizar las características de nuestro cuerpo para poder identificarnos sin necesidad de recordar todos estos números? ¿Sí? La biometría es, estrictamente hablando, según su definición, un método que nos permite utilizar cálculo y estadística para analizar fenómenos biológicos. Sin embargo, en esta presentación solamente nos vamos a concentrar en la parte que corresponde a identificar a una persona
a través de lo que es, de sus características como un ser humano. Desde la época antigua, ya, por ejemplo, Leonardo da Vinci se había concentrado en identificar todas las características y proporciones ideales del cuerpo humano. En este dibujo que tenemos aquí, que es uno de los más famosos, podemos ver la proporción que tenemos entre los brazos, la altura, las longitudes, ¿sí? Los científicos y los artistas son expertos en las proporciones. Sin embargo, estas proporciones de la nariz, de los ojos, de las manos, todas estas proporciones son generales. Nosotros necesitamos proporciones que nos puedan diferenciar a unos de otros. Podemos identificarnos solamente con 3 cosas. La primera es con algo que conocemos, un número. La segunda es con algo que tenemos, una identificación como esta que tenemos aquí, es mi identificación, mi credencial de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Sin embargo, la tercera, con la que nos vamos a concentrar el día de hoy, en los próximos minutos, es en lo que somos. Yo me voy a identificar con lo que soy sin necesidad de llevar algo que me identifique, ni tampoco de recordar otra cosa. En esta imagen tenemos 2 identificaciones. Una es mi pasaporte y la otra es mi permiso de conducir. Ambas identificaciones son biométricas. En una de ellas tenemos la huella digital, la firma. Aunque uno no lo crea, la firma también es una característica biométrica. Tenemos también en el pasaporte la altura, el color del cabello, el color de los ojos. Cada una de ellas nos permite identificarnos. Sin embargo, una de ellas es mejor que la otra. Una es más robusta, una me permite identificarme sin ninguna duda. Alguna de las otras podría cambiar dependiendo, por ejemplo, la edad. En esta foto, sí, fue hace casi 20 años, seguramente ya no me reconocería, ¿no? Las características del cuerpo humano que nos pueden diferenciar de otros son muy variadas. La forma de caminar. Cuando alguien va llegando por el pasillo, no necesitamos verlo para saber qué es esa persona. Además, tenemos también la forma de teclear. En la oficina seguramente hay una de las personas que teclea súper suave y a lo mejor también hay otro que quiere romper el teclado. La mano es otra forma de identificar a una persona. La firma, el ojo, la huella digital, el ADN. Pero para encontrar el ADN no es así de fácil como la voz con la que les estoy hablando ahora. La forma de la oreja que tenemos ahí, ¿sí? Inclusive el latido del corazón es una parte muy importante y que nos caracteriza, ¿sí? No cualquier persona puede controlarse cuando está en el escenario. Se pone nervioso y el corazón empieza a latir más fuerte. Cada una de estas características es diferente, más robusta y puede permitirnos utilizarla en ciertas circunstancias. Veamos aquí las diferentes formas y características que necesitamos de una forma para poder identificar a una persona. ¿Qué tanto esfuerzo necesitamos para obtenerla? Si es la voz, no necesitamos nada de esfuerzo, pero si es la forma de la retina, del iris, entonces necesitamos un escáner. Si es la mano, cualquiera le toma una foto a una mano, ¿sí? La forma de la huella digital. Sin embargo, si utilizamos la cara, una cámara es suficiente. Pero cada una de ellas, en diferentes circunstancias, me permite utilizarlas de diferentes formas. Hay 2 tipos de características biométricas. Las primeras que son intrínsecas al ser humano y que están dadas inclusive genéticamente, el color de los ojos, la huella digital, la forma de la cara, las formas de las manos. Sí, seguramente a algunos le habrán dicho que la forma de la mano es igualita a la del papá.
La forma de la nariz es la de la tía, ¿sí? Y tenemos otras características que tienen que ver con el comportamiento. Muchas de estas características son aprendidas. La forma de escribir, cuando estamos haciendo la firma, la forma de hablar, el léxico que utilizamos. La gente, cuando va leyendo, va aprendiendo palabras y esas palabras las va incorporando a sus conversaciones. Esa forma de hablar también es parte de lo que podemos utilizar para identificarnos. El caminar, el teclear. Cada una de ellas es más robusta o menos robusta. Sin embargo, la que más utilizamos y la que siempre está presente es la forma de la cara. En la cara tenemos el cabello, el color de los ojos, la piel, los pómulos, la posición, son más cerrados, más pequeños, la nariz más alta, más grande, aguileña. Cada una de estas formas de la cara nos identifican. Sin embargo, no todas esas características son iguales de importantes. Podemos identificar a una persona haciendo un modelo de su cara en 3D, reconociendo cada uno de los puntos importantes, los ojos, la boca, la nariz, y con eso formamos una malla alrededor de la cara que nos va a permitir hacer un modelo y lo vamos a comparar con otras personas para poder identificarlo. No solamente de esta manera podemos trabajar. En esta imagen siempre me recuerda cómo cuando llegamos después de algunos años al pueblo en el que hemos nacido y siempre llegamos y nos dicen, tú te pareces al señor tal, tú debes de ser de la familia Soto, tú debes de ser de la familia Sánchez. Podremos decir que cada una de las imágenes serían cada uno de nuestros parientes y qué tanto tenemos de uno o de otro. Con ese qué tanto podemos crear un vector y decir, Eduardo es tanto de su papá, tanto de su mamá, tanto de sus tíos. Ese tanto me va a identificar y me va a diferenciar del resto de personas, inclusive de mi propia familia. Ahora, la huella digital. La huella digital al principio nadie le hizo caso, ¿sí? Fue hasta que un policía de la policía bonaerense en Buenos Aires, en Argentina, el señor Bucetich, decidió hacer un estudio de la forma de las huellas digitales y se dio cuenta que eran diferentes para cada persona. Las características que utilizamos en una huella digital son esos vallecitos, esas curvas que se van uniendo, separando, que hay puntitos, curvas, aberturas, formas en Y. Podemos encontrar cada una de ellas y hacer un mapa para poder identificar a una persona. Encontramos cada una de estas características que llamamos minucias y hacemos un mapa que nos va a identificar sin lugar a dudas con respecto a cualquier otra persona del mundo. Pero tenemos un problema, la huella digital no es infalible. Nunca tenemos la huella digital de forma correcta, siempre hay errores, tenemos formas parciales, pedacitos. Y capaz en uno de esos pedacitos sí se parece a la huella de otra persona. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. La huella digital actualmente ha tenido mucho uso y eso se debe a que los medios con los que podemos capturar la imagen de la huella digital han ido mejorando. En los últimos años tenemos fotografías con densidades en píxeles y capacidad de reconocer formas tan pequeñas que es increíble que ahora inclusive podríamos utilizar hasta los poros por los que sudamos en las manos como medios de identificación. La voz. Llegamos a la característica que es una de las que más me gusta y que es con la que he trabajado muchísimos años en la investigación. La voz es sorprendente. La voz lleva la identificación de la persona, el mensaje que queremos dar. Nos podemos identificar como hombres, mujeres, niños, el tono de voz. Inclusive podríamos saber si una persona está enferma solamente de escucharlo.
¿Cuántas veces no hemos levantado el teléfono? Bueno, decimos levantar el teléfono, pero descolgar el teléfono, y solamente con escuchar la primera palabra nos damos cuenta de quién es la persona con la que estamos hablando. Sin embargo, es muy difícil utilizar todas las características que tiene la voz, el timbre, la energía. Siempre vamos a encontrar a la persona, al amigo, que habla como si nadie lo escuchara. También vamos a encontrar al amigo que siempre habla con una voz muy, muy bajita, ¿sí? Sin embargo, también tenemos otras características que van incluidas en la voz, en la señal. Tenemos las palabras que utilizamos, el léxico, el tono, el timbre. Es muy fácil para nosotros identificar a una persona si viene del norte, cuando viene de Sonora, de Chihuahua, o si viene de Yucatán, cuando tienen un acento. Estas características nos permiten utilizarlas para identificar a una persona sin lugar a dudas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se genera la voz? ¿Cómo generamos ese sonido? Y cómo lo escuchamos y lo analizamos. El conducto vocal se forma por la laringe, la lengua, el paladar e inclusive hasta la nariz. Cada posición de este conducto vocal nos permite generar un sonido diferente. El conducto vocal se conforma de diferentes componentes y cada uno de esos componentes son propios de diferentes tamaños. Nosotros no podríamos imaginar a una persona muy alta que estuviera hablando y tuviera una voz muy aguda. Normalmente cuando es una persona alta pensamos en una voz muy grave, ¿sí? De una persona fuerte. Y cuando hablamos de un niño, siempre escuchamos una voz pequeñita, aguda. Eso se debe al tamaño del conducto vocal. Entonces, cada una de las personas tenemos esa característica y la podemos utilizar para identificarnos. Sin embargo, como les mencionaba antes, además de la información de cada una de las personas, de nosotros mismos va el mensaje incluido. Esa parte hace muy difícil el trabajar con la voz. Ahora, en la percepción se trabaja con la cóclea. Esa cosa que tenemos ahí en la parte baja, que parece un caracol, ese caracolito que tenemos ahí es un analizador de espectros. Analiza las frecuencias, las tonalidades con las que estamos hablando. Esa imagen está agrandada, sin embargo, ese caracolito lo tenemos al interior del oído. Y es una cosa tan pequeña que es increíble el trabajo que hace. Dentro de esa cóclea tenemos estos pequeños vellitos llamados cilios que cuando se mueven activan los sensores del nervio auditivo. Cuando entra el sonido por el oído, pasa a través de la oreja, llega hasta los tres huesecillos, el yunque, el martillo y el estribo, y convierten el movimiento del aire en un movimiento, en un líquido. Ese líquido se va moviendo a través de la cóclea al interior y va activando esos cilios. En la imagen ahora podemos ver cómo la forma de la cóclea en caracol, al interior tenemos cada uno de esos cilios. En ese movimiento, cuando se va generando olas al interior, van moviendo los cilios. Imagínense el tamaño de esas cosas tan pequeñas. Y esos movimientos activan el nervio auditivo y llega hasta el cerebro. Cuando nos hacemos mayores, cada uno de esos cilios se van envejeciendo, se van rompiendo y vamos perdiendo el oído. ¿Sí? Ahora, cuando generamos sonido, podemos pensar en que nuestro conducto vocal es una forma acústica, una caja acústica que permite generar diferentes frecuencias. Siempre me gusta utilizar la analogía de las guitarras. Siempre cuando pensamos en una guitarra grande como el guitarrón, recordamos sonidos graves. Y cuando pensamos en una guitarra pequeña como el mosquito que se utiliza en la zona del Papaloapan, cerca de Veracruz, pensamos en sonidos muy agudos. Cada uno de esos sonidos se genera a través de ondas como las que vemos en el video.
Cada una de esas ondas lleva en sí mismo una frecuencia. Las ondas que son más grandes, más amplias, son frecuencias graves, y las frecuencias agudas están en las cuerdas más pequeñas y que vibran de forma más rápida. Cada una de esas combinaciones entre frecuencias altas, frecuencias bajas, con más rasgueo, con rasgueo más sutil, generan los sonidos. De la misma manera, el conducto vocal genera sonidos. Cada uno de los sonidos que van generándose a través de la tráquea, las cuerdas vocales y el conducto vocal, y en la forma en la que lo ponemos, genera sonidos que conforman el habla. El habla la podemos analizar a través del espectrograma. El espectrograma nos señala las frecuencias que podemos ver. En la parte de abajo, las más graves. En las partes superiores van aumentando las frecuencias y se van haciendo más agudas. Esas frecuencias a lo largo del tiempo van conformando los sonidos. Y esta imagen en colores genera un mapa que nos dice exactamente lo que estamos diciendo. Es increíble también que haya personas que trabajan en el área de la fonología y del habla que puedan leer en esta imagen lo que está diciendo una persona. Podrían identificar cada una de esas líneas que podemos ver a lo largo del espectrograma y decirnos: esta palabra es casa. Aquí encontramos una S, aquí encontramos una F. Y también encontramos características que tienen que ver con la propia persona, el conducto vocal, y podemos identificarnos. Es muy claro la relación que tiene el espectrograma con la forma de la onda. Cada una de esas características nos permite identificar a una persona. Recordemos estas características que utilizábamos para caracterizar a las modalidades biométricas: el esfuerzo, qué tan intrusivos son, qué tan buenos son y qué tanto nos cuestan. La voz, hagamos un resumen, la voz es más o menos buena, podemos verlo en la estrella en color azul. Sin embargo, no es nada intrusiva, cualquiera la puede tomar. Ustedes me están escuchando y a mí no me molesta. La huella digital es al contrario. La huella digital no queremos que nadie la tenga, entonces es muy intrusiva. Sin embargo, tiene un mejor desempeño. La estrella la encontramos más arriba. Otra característica es el iris. El iris es mucho mejor que la huella digital y que la voz. La estrella la encontramos más arriba. Sin embargo, a nadie nos gusta que nos estén escaneando el ojo. Es muy intrusiva y nos cuesta mucho trabajo obtenerla. La cara es una característica que se encuentra entre las dos. Es más o menos buena, no es intrusiva y la aceptamos de manera muy fácil. La forma de la mano y la forma de teclear claramente no tienen un desarrollo, un desempeño suficientemente bueno para aplicaciones de seguridad. Cada una de estas características que hemos revisado el día de hoy son características biométricas que nos permiten identificar a una persona. Cada una de ellas se puede utilizar en diferentes circunstancias. Si yo voy a acceder a mi cuenta de banco, utilizaré una que sea muy buena, robusta, que tenga buen desempeño. Si solamente es para poder entrar a la información que tengo en el teléfono celular, la huella digital es suficiente. No necesitamos más. Esto nos hace un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de estos 25 minutos y con ellas podemos finalizar. El señor que nos encontrábamos al principio de la presentación era Elvis Presley y no necesitábamos ver su cara para poder identificarlo, solo sus movimientos. Muchas gracias, agradezco a todos por su atención.